Bueno, muchachos, entonces, ya que hemos abarcado hasta ahora, hemos abarcado trastornos del neurodesarrollo, trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Hoy vamos a ver trastornos de la excreción y depresivos y ansiosos de la infancia y la adolescencia. ¿Listo? Entonces, con respecto a los trastornos de la excreción, el primero de ellos es la enuresis. ¿Alguna vez han escuchado de la enuresis, muchachos? No, profe. Bueno, entonces, ¿qué es la enuresis? ¿Se acuerdan que cuando veíamos escala variable del desarrollo, hablábamos sobre la importancia de un buen manejo del entrenamiento del control de los esfínteres? Pues la enuresis consiste en una emisión repetida de orina, en el niño en este caso, pues, ¿cierto? Que puede ser en la cama, en la ropa, puede ser voluntaria o involuntaria. Listo. B, el comportamiento es clínicamente significativo, ¿sí? Cuando se manifiesta con una frecuencia de al menos 3 veces por semana durante un mínimo de 3 meses consecutivos, o por la presencia de malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, en lo académico, laboral u otras áreas importantes de la vida de la persona. Entonces, el criterio A es la emisión repetida de orina en cama o en ropa, voluntaria o involuntaria. Listo. Y el criterio B lo podemos diagnosticar a partir de dos elementos. Uno es o por la frecuencia con la que ocurre o por el malestar que produce. Entonces, la frecuencia que se establece es de al menos 2 veces por semana durante un mínimo de 3 meses consecutivos. Consecutivos es seguidos, enero, febrero, marzo. ¿Listo? Pero también puede que no haya esta frecuencia, pero sí genera mucho deterioro en la funcionalidad del paciente. Listo, eso nos da para cumplir el criterio B. El criterio C, que es de temporalidad, ¿sí? De inicio de síntomas, encontramos que para poder diagnosticar una enuresis, el menor tiene que tener una edad cronológica superior a los 5 años, ¿sí? Es decir, antes de los 5 años, una enuresis no tiene sentido, muchachos, porque puede haber micciones normales, ¿sí? Principalmente en algunos momentos del día o también puede ser en algunos momentos en la noche, ¿sí? A veces es mucho más común que se sigan presentando los nocturnos, no tanto los diurnos, ¿sí? Hasta los 5 años, pero ya después de los 5 años sí se puede considerar particularmente que es una enuresis, ¿sí? Y el criterio D lo que nos dice es que el comportamiento no puede atribuirse a los efectos fisiológicos de una sustancia en particular, por ejemplo, un medicamento diurético, un antipsicótico, ¿sí? U otra afección médica como una diabetes, espina bífida, epilepsia, ¿listo? Porque en ese tipo de patologías y con este tipo de medicamentos pueden ocurrir emisiones repetidas de orina. Entonces, es muy importante poder conocer los antecedentes médicos para no ir a diagnosticar una enuresis cuando tenemos efectivamente un niño con una espina bífida. ¿Se acuerdan de la espina bífida? La mielomeningocele. Sí, profe. Muy bien. Pero también tenemos que clasificarlo principalmente a través de dos divisiones, de dos clasificaciones. Y las debemos especificar. La primera clasificación es en qué momento del día se presenta. Si las emisiones se presentan solo nocturnas, entonces emisión de orina solamente durante el sueño nocturno. Si hay emisiones de orina diurnas en el día, es decir, en horas de vigilia, o si se presenta en combinado, es decir,
tanto nocturno como diurno. Esa es la primera clasificación que tenemos que hacer de la enuresis. ¿Listo? A eso se le da otro nombre. Cuando es solo nocturna, se le conoce también como enuresis monosintomática. ¿Sí? Es el tipo más común de todos. ¿Sí? Es muy común que esas emisiones ocurran en el primer tercio. Si dividiéramos como el ciclo de sueño en 3 partes, la primera parte es muy común, en la primera parte de la noche es muy común que ocurran esas emisiones. Listo. Muy bien. El otro tipo, que ya es la diurna, ¿sí? El otro nombre que le podemos llamar, se le conoce también como, simplemente como incontinencia urinaria, ¿sí? Pero cuando también es diurna y nocturna, también la podemos clasificar, la podemos llamar como enuresis no monosintomática. Es decir, no se presenta solamente en las noches, sino que también se presenta en las noches y en el día. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, nocturna también se le conoce como monosintomática, diurna como incontinencia urinaria y a la diurna y nocturna se le conoce como enuresis no monosintomática. ¿Listo? Otro elemento que tenemos que tener en cuenta, muchachos, es el inicio de si la enuresis. Esto pues no está como muy especificado acá, pero sí aquí en curso y desarrollo. ¿Listo? Y es el tipo primario o el tipo secundario. ¿Listo? ¿Qué es el tipo primario de la enuresis? Es cuando el niño nunca ha podido controlar bien esfínteres urinarios, ¿sí? Un buen control de la orina no lo hemos logrado y llega a los 5 años sin haber podido controlar el esfínteres. ¿Listo? Eso es de tipo primario, ¿sí? Pero también podemos tener la secundaria, que es cuando tenemos un niño que había aprendido a controlar esfínteres, ¿sí? Que tenía un buen control de esfínteres, pero después de los 5 años vuelve a perder la capacidad de control de esfínteres y vuelven a aparecer emisiones repetitivas de orina durante las noches o durante el día o ambos. ¿Listo? Entonces ya sabemos las dos clasificaciones que tenemos que hacer. La primera es en qué momentos del día se presenta y la segunda si es de tipo primario o de tipo secundario, dependiendo de si ya había controlado esfínteres y lo perdió después, que es secundario, o si nunca aprendió a controlar esfínteres y ya tiene más de 5 años, es de tipo primario. ¿Listo? ¿Es claro? Sí, profe. Muy bien. Listo. Esa es la enuresis, muchachos. No es nada complicado. Listo. ¿Hay factores genéticos que lo pueden desencadenar? Sí. O hay un síndrome muy, muy común, que es el famoso síndrome de la vejiga inestable. Entonces, también es común que pueda pasar, ¿sí? También puede haber anormalidades en la sensibilidad de un receptor muy importante, que es un receptor de la vasopresina. Acuérdense que la vasopresina es una de esas hormonas antidiuréticas también, ¿cierto? Que cumplen una función de la regulación de la orina principalmente, ¿sí? Y el problema es que si hay dificultades en los receptores de la vasopresina, pues obviamente el efecto antidiurético pues va a estar limitado, ¿cierto? Facilitando obviamente la diuresis, pues o en este caso pues como las emisiones de orina. ¿Es claro? Sí, profe, Paula pregunta que cómo se puede diferenciar de que el niño esté pasando por abuso sexual, o sea, enuresis. Es una muy buena pregunta, Paula, y es que una de las posibles causas de la enuresis es el abuso sexual, ¿sí? Es decir, no es necesariamente que los vayamos a diferenciar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Una de las recomendaciones es, si vemos que un niño está presentando enuresis, hay que empezar a activar una evaluación más profunda a nivel psicológico y dentro de esas evaluaciones es empezar a mirar si hay posibilidades de que esté ocurriendo una situación de abuso sexual. ¿Listo?
Entonces, no son mutuamente excluyentes. ¿Listo? Ustedes más adelante van a ver código fucsia, ¿sí? El código fucsia es el código para situaciones de abuso sexual. Y van a ver cómo más o menos se hace la evaluación pues directamente. Eso digamos que no es considerado pues una patología, ¿sí? Porque es una de esas circunstancias ambientales, pero hay pruebas inclusive estandarizadas para evaluar el riesgo de ocurrencia de abuso sexual en la familia. ¿Listo? También puede haber otras manifestaciones. Por ejemplo, si un niño muy chiquitico, ¿sí? Empieza a presentar alguna alteración oral, por eso es muy importante el trabajo también con odontólogos, ¿cierto? Entonces, si a un niño particularmente le empiezan a salir verruguitas en la boca o tiene un BPH en la boca, ¿sí? Es una señal clave de que factiblemente puede haber abuso sexual, ¿cierto? Entonces, son una serie de elementos que hay que empezar a considerar, como espacios también de con quién habita la mayor parte del tiempo. Principalmente los abusadores, muchachos, son familiares. Eso es clave, ¿cierto? Entonces, si hay una convivencia particular y permanente con alguien, si hay una tendencia a la hipersexualidad. Acuérdense que la hipersexualidad es esa tendencia de los niños particularmente a buscar tener contacto físico con otros, tocamiento de genitales, conductas pues como particularmente asociadas a la sexualidad. Desde muy pequeños son conductas que no necesariamente son directamente relacionadas con el abuso, pero sí tienen una relación grande. ¿Listo? Es decir, puede pasar simplemente que a veces eso pasa. O sea, una vez a algún paciente mío le pasó que estaba en la tablet de la mamá, ¿cierto? Y pues si la mamá tenía una página pornográfica por ahí, la mamá me dice, yo la tenía muy bien guardada, pero él empezó a mover el dedo, y eso se abrió, ¿sí? Entonces, esas cosas pueden ocurrir, ¿cierto? Lo importante es intervenirlo a tiempo y la manera como se deben intervenir. Pero también es importante evaluar como una serie de cosas, como les digo, eso lo van a ver más adelante cuando vean código fucsia. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, perfecto. Queda claro entonces, muchachos, las características de la enuresis. Es muy sencillo, ¿sí? Mayor de 5 años, emisiones recurrentes que se puedan diagnosticar o porque generan mucha disfuncionalidad o porque presentan más de 2 emisiones de orina por semana durante 3 meses consecutivos. Ese es el criterio. ¿Listo? Muy bien. El siguiente diagnóstico, el siguiente trastorno de la excreción es la encopresis. En algunos textos la pueden encontrar sin la N, como ecopresis, pero realmente el prefijo eco es repetición. Se cree que en algunos textos lo han puesto sin la N por simplemente problemas como en la edición del texto, pero ya hay textos muy viejos hablando de ecopresis. Por si lo ven en alguna parte, pues ya saben que en realidad el término correcto es con N, encopresis. ¿Listo? El código de CIE-10 F98.1, ¿sí? Y los criterios también son muy parecidos a los anteriores. Nos dicen A, excreción repetida de heces fecales en lugares inapropiados, en la ropa, en el suelo, ya sea voluntaria o involuntariamente. ¿Listo? B, al menos uno de estos episodios se produce cada mes durante un mínimo de 3 meses. Miren que aquí la frecuencia es menor, ¿cierto? En el otro era 2 veces por semana, ¿sí? Durante 3 meses consecutivos. Aquí estamos hablando de al menos una vez al mes durante 3 meses, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ser consecutivos. ¿Listo? Pero miren también lo de la edad cronológica, y es que el control de esfínteres asociados obviamente a heces fecales se da mucho más rápido o se estabiliza más rápido que el control de esfínteres urinarios.
Entonces, para el diagnóstico de encopresis, se esperaría que los niños a los 4 años ya tengan un buen control de esfínteres para las heces fecales. Pero entonces diagnosticamos encopresis cuando estas excreciones repetidas se presentan en mayores de 4 años. ¿Listo? También, importante, este diagnóstico este diagnóstico no se hace cuando el comportamiento cuando se le puede atribuir alguna sustancia particular, algún efecto fisiológico, pues el uso de laxantes, por ejemplo, algunas afecciones médicas, a menos de que el diagnóstico sea estreñimiento o algún mecanismo relacionado con el estreñimiento, porque el estreñimiento puede ser un factor asociado directamente a la encopresis. ¿Listo? Es decir, tener estreñimiento no elimina la posibilidad de tener encopresis, porque el estreñimiento es una de las principales causas o de los principales factores que se presentan en la encopresis, muchachos, ¿sí? Porque miren la clasificación, la especificidad que se debe hacer, ¿sí? Yo debo especificar si la encopresis presente en el niño tiene o no estreñimiento, ¿sí? También puede pasar que a ese estreñimiento se le asocia algo que se llama incontinencia por desbordamiento. ¿Qué significa la incontinencia por desbordamiento? Que efectivamente hay una acumulación significativa de heces fecales en el intestino grueso y esa acumulación excesiva pues llega a un punto en que no puede ser soportada y produce un desbordamiento y liberación grande de heces fecales. Eso es común cuando hay estreñimiento. ¿Listo? Muchas veces para poder hacer esto se necesita exploración física, ¿sí? O la historia clínica, principalmente ¿de quién? Del pediatra, ¿sí? El pediatra es el que nos va a decir, venga, en la exploración física nos dimos cuenta que hay estreñimiento. Entonces, el niño presenta episodios de excreción repetida, es decir, factores de encopresis, cumple con los criterios y además el pediatra nos dice que hay en la exploración física, pues, o también el médico general, también perfectamente lo hace. Si vemos que en la historia clínica o el pediatra o el médico nos dice que efectivamente hay estreñimiento, pues el especificador es encopresis con estreñimiento e incontinencia por desbordamiento factiblemente. ¿Listo? También, además de diferenciar si hay incontinencia por desbordamiento, si hay estreñimiento o no, que es uno de los especificadores, también es importante, ¿sí?, reconocer si hay algunos otros factores importantes. Y es muy parecido a la enuresis. Y es que también encontramos de tipo primario o de tipo secundario. De tipo primario es que nunca controló esfínteres para heces fecales y sobrepasó los 4 años, o el otro es que había controlado, el secundario es que ya había controlado esfínteres para heces fecales antes de los 4 años y vuelve a perder la capacidad de hacerlo. ¿Listo? Esa es la otra clasificación de primario secundario. ¿Listo? Aquí hay que hacer una salvedad importante, muchachos, ¿sí? Y es que, por ejemplo, muchas veces pasa que la conducta de la encopresis pueda estar asociada al trastorno negativista desafiante, porque el usar heces fecales, por ejemplo, en las paredes, en las sillas, puede ser una conducta de desafío, ¿sí? Entonces, es muy importante cuando tengamos niños con encopresis poder descartar la posibilidad o la presencia de un trastorno negativista pues oposicional desafiante, como le decían antes. ¿Listo? ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Esos son los 2 trastornos de la excreción. No hay más, pues por lo menos en el caso de nosotros, relacionados con terapia de conducta. A veces utilizan algunos medicamentos, ¿sí?, que tienen efectos antidiuréticos. Normalmente eso debe estar manejado por el pediatra o por el psiquiatra infantil, ¿cierto?
Nosotros nos encargamos es de las técnicas conductuales que nos pueden ayudar a disminuir tanto la enuresis como la encopresis. ¿Listo? Ustedes terapia de la conducta lo van a ver más adelantico. ¿Listo? Muy bien. ¿Es claro entonces, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, ahora sí vámonos para el apartado de, veamos primero ansiedad. ¿Listo? ¿Cuáles trastornos de ansiedad están asociados principalmente a la niñez y a la adolescencia? No quiere decir que no se puedan presentar en la adultez. Sí se pueden presentar en la adultez, pero son mucho más comunes en la infancia y la adolescencia. El primero de ellos es el trastorno de ansiedad por separación. El código en el CIE-10 es el F93.0, ¿sí? ¿Cómo se caracteriza este trastorno? El criterio A nos dice lo siguiente, y es que hay un miedo o una ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del niño, pues o del adolescente, concerniente a su separación de aquellas personas para las cuales siente un gran apego, puesta normalmente de manifiesto por al menos 3 de las siguientes circunstancias. ¿Listo? Entonces, acuérdense, para cumplir el criterio A tenemos que tener 3 de estas 8. ¿Listo? ¿Cuáles son? Entonces, primero, malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las figuras de mayor apego. ¿Listo? Entonces puede ser o cuando ocurre o cuando se prevé esa separación del hogar o de esas figuras de mayor apego. ¿Listo? Entonces genera un malestar excesivo. ¿Listo? Es miedo con ansiedad. 2, preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego o de que puedan sufrir un posible daño como una enfermedad, un accidente, calamidades domésticas o muerte. Entonces, es muy común que los niños con ansiedad por separación manifiesten constantemente un gran miedo que mi papá se vaya a enfermar, que mi papá se vaya a morir, que a mi papá le vaya a pasar algo grave. ¿Listo? Eso le genera mucha preocupación. ¿Listo? 3, preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un acontecimiento adverso, como que él mismo se pierda o que lo secuestren o que él mismo tenga un accidente o él mismo enfermarse, o sea, catástrofes que le ocurran a él o a ella, repercutan en que eso lo separe de sus figuras de apego. Eso también es un factor prevalente y persistente en la ansiedad por separación. ¿Listo? El quinto elemento es un gran miedo, es persistente, perdón, 4, ¿cierto? Es una resistencia, hay una resistencia o rechazo persistente a salir lejos de casa, al colegio, al trabajo, a otros lugares particulares, ¿cierto? Precisamente por el miedo a separarse de las figuras de apego. ¿Listo? El quinto es el miedo excesivo y persistente o resistencia a estar solo o sin las figuras de mayor apego en casa o en otros lugares. ¿Listo? Entonces le produce un gran miedo y se resiste a eso. El sexto es resistencia o rechazo persistente a dormir fuera de casa o a dormir sin estar cerca de una de las figuras de gran apego. 7, muy común, pesadillas repetitivas sobre el tema de la separación. ¿Sí? Es sobre el tema de separarse de esas figuras importantes. 8, quejas repetidas de síntomas físicos. Entonces son niños que normalmente dicen tener cefalea, pues dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, vómito, ¿sí? Cuando se produce o logra prever la separación con esas figuras. ¿Listo? B, el miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, dura al menos 4 semanas en niños y adolescentes y típicamente 6 o más meses en adultos. ¿Listo? Entonces, miren que también hay criterio para poderlo diagnosticar en adultos.
El C, la alteración causa malestar clínicamente significativo, deterioro en áreas de funcionamiento. El D, la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, como el rechazo a irse de casa por resistencia excesiva al cambio, por ejemplo, en el espectro autista, ¿sí? Cuando también hay delirios o alucinaciones concernientes a la separación en trastornos psicóticos, el rechazo a salir sin alguien de confianza en la agorafobia, que eso lo van a ver el otro semestre, todos esos trastornos que estamos viendo, que les estoy enumerando ahí, menos el autismo que ya lo vimos, preocupación por la salud enfermiza, u otro daño que se llama ansiedad por enfermedad, u otro daño que pueda suceder a los allegados o a otras personas significativas en el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Listo? Muy bien. ¿Es claro, muchachos? Por aquí me están preguntando algo. Profe, ¿los niños pueden tener conducta de... sí, es que la hipocondría, Lauris, ya no se llama hipocondría. Ya el nombre técnico de la hipocondría es trastorno de ansiedad por enfermedad. ¿Listo? Sí, lo pueden presentar completamente. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Preguntas, muchachos, de la ansiedad por separación. Nada complicada. ¿Sí? Es fácil de empezar a reconocer y evaluar. Muchos adultos también la pueden tener. Lo que pasa es que no es común que se le diagnostique a un adulto, pero puede estar presente. ¿Listo? Aquí están características asociadas al apego, ¿cierto? Entonces tienden a tener un apego más evitativo, un apego ambivalente, ¿sí? Son retraídos en su forma de ser, son más introvertidos. La prevalencia puede variar mucho. Hay estudios que han mostrado una prevalencia más o menos del 1, inclusive algunos llegan hasta el 4%, ¿sí? Listo. Normalmente puede aparecer en cualquier etapa de la vida, pero es mucho más común en niños. Listo. ¿Hay factores genéticos? Pues muchachos, al parecer sí. Puede ser hereditario. Ajá. Y la heredabilidad estimada es del 73% en gemelos idénticos, ¿sí? Es decir, si uno de los dos gemelos tiene ansiedad por separación, factiblemente el otro también lo tenga, ¿sí? También es común que los niños con ansiedad por separación puedan mostrar como un particular aumento en la sensibilidad de la estimulación respiratoria mediante aire enriquecido con dióxido de carbono, ¿sí? Es decir, la exposición excesiva a dióxido de carbono incrementa la sensibilidad de la ansiedad por separación, para que no todo se lo achaquen al bendito complejo de Edipo de Freud. No, también hay muchos factores adicionales que pueden generar síntomas como la ansiedad por separación. ¿Listo? Muy bien. Ese es, muchachos, el trastorno de ansiedad por separación. Aquí están las características, pues, que si le quieren dar una mirada. El siguiente trastorno de ansiedad asociado a niños y adolescentes es el mutismo selectivo. El código del mutismo selectivo es F94.0. Listo. Y se caracteriza también por lo siguiente, es muy sencillo. Fracaso constante para hablar en situaciones sociales específicas en las que existe expectativa por hablar. Por ejemplo, en la escuela. A pesar de hacerlo, en otras situaciones en las que sí. Entonces es el niño que en la escuela no habla, con el médico no habla, con el psicólogo no habla, solamente habla, por ejemplo, con su papá. ¿Sí? Listo. Hay que diferenciarlo muy bien de los trastornos de la comunicación, porque aquí no hay alteraciones en el lenguaje. Hay alteraciones debidas a la ansiedad que generan un patrón evitativo de comunicación con personas con las cuales no se siente seguro. ¿Listo? Eso es importante. ¿Cuál es el criterio B? La alteración interfiere en los logros académicos, educativos, toda la cosa, y en la comunicación social. ¿Cierto? Criterio C, la duración de la alteración es como mínimo de un mes, no limitada al primer mes de escuela. Es muy normal. El primer mes que llega un niño a un colegio nuevo, pues que haya cierto grado de mutismo, pero no es el mutismo selectivo, que es un trastorno. ¿Listo? D, el fracaso para hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento,
o a la comodidad con el lenguaje hablado necesario en situaciones sociales. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, no debemos atribuírselo a un problema con el lenguaje, sino a qué tan cómodo se siente. ¿Listo? La alteración no se explica mejor por un trastorno de la comunicación, como una disfemia, un trastorno fonológico, porque acuérdense que en la disfemia, en el fonológico, el niño puede ser muy consciente de su limitación del lenguaje y por eso evita hablar, pero de base hay un trastorno de la comunicación que está generando un patrón de mutismo, ¿sí? En este caso no, su comunicación es fluida cuando siente confianza con la persona que tiene al frente. ¿Listo? Esa es la característica del mutismo selectivo. ¿Lo conocían, muchachos? Sí, profe, por una película que nos puso a ver Gabriel. Ah, súper, excelente. Excelente. Esperen un segundo, que yo no sé yo qué está. Ya. Súper. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo muy claro. Perfecto. Miren que no son trastornos complicados, muchachos. O sea, y está la recetica pues muy bien establecida para poderlo diagnosticar. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora sí entonces, con eso, digamos que ya terminamos los trastornos de ansiedad asociados a la infancia. Ya aquí hay muchos otros trastornos, pero que normalmente se ven en el adulto, son más comunes en personas adultas. ¿Listo? No necesariamente porque así lo sea, tal vez es porque nos falta más investigación. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí vámonos para el trastorno depresivo que es muy común en la adolescencia sobre todo, ¿sí? Que es el trastorno de la disregulación disruptiva del estado del ánimo. Digan todos después de mí, trastorno de la disregulación disruptiva del estado del ánimo. Trastorno de la disregulación disruptiva del estado del ánimo. ¿Sí? Esa palabra hay que aprenderla a decir. ¿Listo? Esa frase, pues, ese nombre. El código es el F34.8. Antes estaba clasificado dentro de como un subtipo del trastorno negativista desafiante, hasta que nos dimos cuenta que no, todo lo contrario. Este trastorno subsume al negativista desafiante, es decir, este trastorno se traga al negativista desafiante, ¿sí? Es decir, cuando una persona me cumple criterios para el negativista desafiante y me cumple criterios para este de la disregulación disruptiva del estado del ánimo, solo se diagnostica este. También subsume el explosivo intermitente y es un trastorno depresivo. Tiene que ver con el estado de ánimo. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Miren que son muchos. Para diagnosticar este trastorno se necesita mucha precisión. ¿Listo? Como seguir muy bien los elementos. Criterio A nos dice que hay accesos de cólera graves, de ira graves, recurrentes que se manifiestan verbalmente, como rabietas verbales, y o con el comportamiento que puede estar caracterizado por agresión física a personas o propiedades cuya intensidad o duración son desproporcionadas a la situación o provocación. Listo. B, los accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo. C, los accesos de cólera se producen en término medio 3 o más veces por semana. Listo. D, el estado de ánimo entre los accesos de cólera es persistentemente irritable, ¿sí? Irascible la mayor parte del día, casi todos los días, y es observable por parte de otras personas, por los padres, maestros, compañeros. Miren lo que nos dice acá. El criterio D nos dice los criterios de la A hasta la D, es decir, A, B, C y D han estado presentes durante 12 o más meses. En todo este tiempo, el individuo no ha tenido un periodo que durara 3 meses o más consecutivos sin todos los síntomas del criterio de A hasta D. ¿Listo? Criterio de temporalidad. El F, los criterios A y D, miren, aquí ya nos están diciendo solo estos dos, tanto el A como el D, que son los accesos de cólera y el estado de ánimo irritable en promedio, ¿sí? Están presentes al menos en 2 de 3 contextos, en la casa, en la escuela, con los compañeros, y son graves al menos en uno de ellos.
tiene una alta intensidad en algunos de ellos. Miren este criterio de temporalidad también. Dice, el primer diagnóstico no se debe hacer antes de los 6 años o después de los 18 años. ¿Listo? Es decir, está delimitado al periodo de la infancia media y delimitado a la adolescencia. ¿Listo? El criterio H nos dice, por la historia de la observación, los criterios desde la A hasta la E comienzan antes de los 10 años. Entonces, sí, yo lo puedo diagnosticar a los 15 años, pero yo tengo que estar seguro que los criterios de A hasta E empezaron antes de los 10 años. ¿Sí? El criterio ahí nos dice, nunca ha habido un periodo bien definido de más de un día durante el cual se hayan cumplido todos los criterios sintomatológicos, excepto la duración para un episodio tanto maníaco como hipomaníaco. Esto lo van a ver mejor el año entrante, pues sí, el semestre entrante, cuando sepan qué es un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco, lo van a entender mejor. Pero lo que nos están diciendo acá es que pueden presentarse algunos síntomas de un episodio maníaco por periodos de tiempo muy cortos, aunque no se cumplen todos los criterios. ¿Listo? J nos dice, los comportamientos no se producen exclusivamente durante un episodio de un trastorno depresivo mayor y no se explican mejor por otro trastorno mental. ¿Listo? Entonces, así lo clasificamos. Y D, los síntomas no se pueden, K, los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o una afección médica. ¿Qué son estas notas que nos están poniendo acá, muchachos? Nos están especificando las características de cuándo lo debemos, como qué sintomatología particular de estado de ánimo puede estar presente en la manía o en la hipomanía, y en esta, cómo lo vamos a diferenciar, por ejemplo, que puede estar presente en el trastorno puede estar como comórbido, puede haber comorbilidad con el TDAH, y también nos explican que este trastorno subsume el negativista desafiante. ¿Listo? ¿Es claro, muchachos? Pero además hay otra cosa, y es que ya, si hay un trastorno bipolar, el trastorno bipolar subsume a este trastorno. ¿Listo? Entonces, característica en términos generales de este trastorno, cuando ustedes tengan un niño que está teniendo, un niño entre 6 años y un adolescente que no sea mayor de 18, que está teniendo episodios de cólera graves repetitivos y además se mantiene irritable, aquí está el criterio D, ahí hay que mirar si esto se está cumpliendo. Incluso hay que evaluar esto, porque si cumple con esto, uno podría decir, pero entonces, ¿y el trastorno negativista desafiante qué? ¿O el trastorno explosivo intermitente? No, pero es que si cumple para estos, yo diagnostico no diagnostico los otros dos. Si ya no me cumple los criterios para ahí sí voy y miro el negativista desafiante y ahí sí voy y miro el explosivo intermitente. ¿Está claro, muchachos? Sí, profe. Pero tiene que ver con el estado del ánimo. Es una disregulación en la irritabilidad, en la respuesta de la ira. ¿Listo? Muy bien. Queda claro, ya obviamente, pues al final vamos a ver un poquito de qué manifestaciones son propias del trastorno depresivo mayor, que es la depresión más común, ¿sí? Que es la que todos conocemos, cuáles pueden ser las manifestaciones comunes en niños y adolescentes, eso lo vemos al final, pero pues aquí están las características muy comunes que se presentan en el adulto. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Y por último, entonces, vamos a ver hoy, sí, ya la próxima clase terminamos con otros, pero quisiera que hoy habláramos particularmente de los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos que se pueden presentar en niños. Son principalmente dos. Uno, la pica, y dos, el trastorno de rumiación de la comida. ¿Listo? ¿Qué es la pica, muchachos? Yo no sé si esta la han escuchado alguna vez.
consiste en lo siguiente. A. Ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un periodo mínimo de un mes. B. La ingestión de sustancias no nutritivas y no alimentarias es inapropiada al grado del desarrollo del individuo. C. El comportamiento alimentario no forma parte de una práctica culturalmente aceptada o socialmente normativa. D. Si el comportamiento alimentario se produce en el contexto de otro trastorno mental, como la discapacidad intelectual, el trastorno del espectro autista, la esquizofrenia o afección médica, pero si es suficientemente grave, yo puedo diagnosticar adicionalmente la pica. ¿Listo? Porque necesita una atención particular. Tiene códigos diferentes en el CIE-10 para niños y adultos. La pica en niños, F98.3 y en adultos, F50.8. ¿Listo? ¿Sí? Profe, las embarazadas también. Es muy común en las embarazadas, así es. Ahí se diagnosticaría el de adultos, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir la pica, muchachos? Esto es el niño que te come ladrillo, que además te come tiza, cuando está en una etapa del desarrollo en donde ya no lo debería hacer. Es normal que un bebé, que un niño muy chiquito le dé por explorar y metérselo toda la boca. No quiere decir que tenga pica, no. Pero si tenemos un niño que ya con el nivel de desarrollo sabe que no debe comer tierra y empieza a comer tierra, o empieza a comer ladrillo, empieza a comer borrador, ¿sí? Esos son productos no alimenticios que están consumiendo, que es propio de una pica. ¿Listo? A veces puede deberse a algunas patologías médicas. Por eso es muy importante hacer una remisión. Aquí está, ¿cierto? El criterio de una afección médica, como particularmente incluido el embarazo. Listo. Algunos problemas metabólicos también, ¿sí? Profe, porque, por ejemplo, yo conozco a alguien que en el embarazo, como un antojo, fue que, o sea, ese día como que llovió, ¿cierto? Y vio que en el piso habían como unos ladrillos y estaban como húmedos y se lo comió. Eso es una manifestación clara de la pica de un embarazo. Normalmente la pica durante el embarazo desaparece después del parto, pues, pero eso puede pasar, ¿sí? Listo. Sí, es bastante curioso, pues, pero puede pasar mucho, muchachos. Es muy común en el autismo y en la discapacidad intelectual también, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Y el trastorno de rumiación, que es otro trastorno de la conducta alimentaria, que aquí está, obviamente, en este grupo, está la bulimia, está la evitación o restricción de ingesta de alimentos, ¿cierto? Está la anorexia, pero estos dos que les estoy mencionando son muy comunes en niños. El F98.21 en el CIE-10 es el trastorno de rumiación y se caracteriza por el criterio A, regurgitación, es decir, devolver la comida, repetida de alimentos durante un periodo mínimo de un mes, ¿sí? Los alimentos regurgitados se pueden volver a masticar, a tragar o se escupen. ¿Listo? Cualquiera de esas opciones puede ocurrir. B. La regurgitación repetida no se puede atribuir a una afección gastrointestinal asociada u otra afección médica. ¿Sí? Por ejemplo, el reflujo. El reflujo no es motivo para uno diagnosticar un trastorno por rumiación. ¿Sí? O una estenosis, por ejemplo, pilórica. También puede pasar. ¿Listo? El criterio C nos dice, el trastorno de la conducta alimentaria no se produce exclusivamente en el curso de la anorexia nerviosa, de la bulimia, del trastorno por atracones, un trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos. ¿Listo? Entonces, los otros subsumen este. ¿Listo? Si llega a pasar. D, si los síntomas se producen en el contexto de otro trastorno mental, como el trastorno del desarrollo intelectual, otro trastorno del neurodesarrollo, pero es suficientemente grave, se puede justificar el diagnóstico adicional de este. ¿Por qué? Porque necesitará una atención específica en eso. ¿Listo? ¿Es claro, muchachos? Entonces es como las vacas, que de verdad regurgitan la comida para seguirla masticando.
Eso pasa en niños, los niños lo pueden hacer. No tiene un límite de edad, ¿sí? Es común, inclusive hasta podría diagnosticarse en algunos bebés, ¿sí? Muy pequeños, pero obviamente pues ya ahí sí se necesita estar de la mano con pediatría para poder determinar qué puede estar pasando también ahí. Listo. ¿Es claro, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces con eso, yo sé que ya vimos mucho por hoy. Ya estamos casi que terminando con los posibles diagnósticos. ¿Cuál es la idea? Una vez logremos terminar con los diagnósticos, pues ya lo que nos quede faltando de clases, podamos ver videos, simular casos, pasemos un poquito como a la parte práctica para poder aprender a diagnosticar. Yo lo que estoy tratando con esto ahora es que ustedes se familiaricen mucho con aprender a reconocer qué trastornos hay, dónde buscarlos y cómo hacer la clasificación. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Entonces, dejemos hasta ahí. Ya la próxima semana vemos trastornos asociados a factores de estrés y del trauma. Por un lado, vemos trastornos del sueño y la vigilia propio de niños y adolescentes. Y con eso ya vamos terminando el grupo de trastornos que nos corresponden. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el viernes. Listo, Gracias. chao. Bien. Gracias. Chao.